Across the country, United Health Group is working with local partners to build healthier communities every day. That includes helping partners like the Good Acre provide 45,000 meals and lower A1C in the Twin Cities, and helping Hello Family doulas deliver 44% fewer underweight births in Spartanburg. Because building healthier communities starts by giving people access to the care and services they need to live healthier lives. Learn more at unitedhealthgroup.com/commitment. Suffering from dry, tired, irritated eyes? Don't let dry eyes win. Use Systane Pro. It hydrates, restores, and protects dry eyes for up to 12 hours. Systane Pro. Triple action dry eye relief. Había un palacio resplandeciente en medio de Galilea, donde el lujo y el poder se entremezclaban con el amargo olor de la intriga. Herodes Antipas, tetrarca de la región, vivía rodeado de comodidades, fiestas y hombres influyentes. El ambiente era de celebración constante, pero detrás de las paredes doradas habitaban el miedo y la inestabilidad. El poder de Herodes no era absoluto, ya que gobernaba bajo la sombra de Roma, y sus pasos siempre eran calculados para mantener el favor del imperio. A su lado estaba Herodías, una mujer de presencia imponente, mirada penetrante y corazón ambicioso. Su nombre se susurraba por los pasillos, no solo por su belleza, sino por su historia. Antes de unirse a Herodes, había sido esposa de Felipe, hermano de este. El escandaloso intercambio había causado murmullos entre el pueblo judío, y muchos la veían como un símbolo de transgresión y falta de respeto a la ley. Herodes, aunque deseaba ser visto como un rey fuerte y respetado, se había vuelto vulnerable a la influencia de esa mujer. Herodías sabía manipular con palabras dulces y decisiones firmes. Su presencia en la corte no era solo decorativa, era estratégica. Ella lo observaba todo. Sabía quién se acercaba al trono, quién conspiraba, quién adulaba y quién, con pocas palabras, podía amenazar su posición. La hija de Herodías, una joven de rasgos delicados y porte elegante, también circulaba entre los invitados a los banquetes. Aunque su figura aún no inspiraba temor, su destino estaba silenciosamente entrelazado con la red de vanidades y venganza que crecía en aquella corte. Suscríbete al canal y descubre curiosidades, hechos ocultos y verdades profundas sobre los personajes de la Biblia. Activa la campana y sigue cada nuevo vídeo. Todo parecía estable, hasta que la voz de un hombre comenzó a resonar fuera de los muros del palacio. No era un guerrero ni un embajador romano. Era un profeta, vestido con pieles de animales, que clamaba por el arrepentimiento y denunciaba públicamente los pecados del palacio. Su nombre era Juan, y aunque estaba fuera de los muros, su presencia se volvía incómoda, especialmente para Herodías. El ambiente en la corte comenzaba a cambiar. La risa fácil de Herodes daba paso a miradas inquietas. El nombre de Juan Bautista cobraba fuerza entre el pueblo y la presión sobre el gobernante aumentaba. Pero lo que nadie sabía era que la danza entre el poder y la venganza ya había comenzado. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar desde qué ciudad o país estás viendo esto. Veamos hasta dónde llega este mensaje. En las orillas del desierto, donde el silencio de la tierra parecía guardar antiguos secretos, caminaba un hombre de mirada firme y palabras cortantes. Juan Bautista no buscaba palacios ni aplausos. Su misión era clara: preparar el camino del Señor, llamar al pueblo al arrepentimiento y anunciar la llegada de algo mucho más grande que él mismo. Su voz, cargada de autoridad y verdad, atravesaba campos, valles y pueblos, atrayendo a multitudes. Mientras la corte se bañaba en lujo y comodidad, Juan predicaba entre piedras y arena, pero sus palabras tenían más impacto que cualquier discurso en el trono. No se callaba ante el pecado, ya fuera cometido por un hombre sencillo o por un gobernante. Así fue como, ante el pueblo, denunció a Herodes por haberse tomado a Herodías, la esposa de su hermano. La verdad fue lanzada como una flecha, directa, implacable, innegable.
Esta denuncia pública fue un golpe a la imagen de poder del tetrarca. Los rumores comenzaron a extenderse por las calles y los mercados. El pueblo murmuraba: Juan dijo que eso es pecado. Herodes intentaba mantener la compostura, pero en su interior se sentía expuesto, humillado, y Herodías, que tanto apreciaba la apariencia, el honor y la posición, se sintió invadida por un profundo odio. No solo se sentía ofendida, se sentía amenazada. Juan era un peligro, no por su fuerza física, sino por la fuerza de su influencia. Él sacudía la seguridad que ella había construido junto a Herodes, y para Herodías solo había una forma de lidiar con las amenazas: eliminarlas. Mazda has been named Consumer Reports' safest new car brand. It starts with our approach. Every Mazda comes standard with proactive safety features, so you're more aware of what's around you, more focused on the road ahead, and ready before problems ever start. Mazda, more of what matters most to you. Go to MazdaUSA.com to learn more. Consumer Reports does not endorse or promote any product. Evening. Buyer's remorse. Buy a new car? I'll be moving in. Let's get started. Sorry, I think there's been a mistake. I bought it from Carvana. You what? Yeah, great price. I even have 7 days to love it or return it. So there's no... No buyer's remorse. More like buyer's rejoice. I guess I'll let myself out. Congratulations. I mean it. Buyer's rejoice. Buy your car today on Carvana. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Pero Herodes, contrariamente a lo que muchos esperaban, no actuó con brutalidad inmediata. Aunque estaba irritado, había algo en Juan que le perturbaba de otra manera. Sentía respeto por el valor de aquel hombre. Cada vez que escuchaba sus palabras, sentía una inquietud. Era como si su conciencia, dormida durante tanto tiempo, fuera pinchada con insistencia. El ambiente dentro del palacio se volvió tenso. Herodías presionaba, pero Herodes dudaba. Juan, por su parte, no retrocedía. Seguía hablando, confrontando, anunciando el juicio. Sus palabras se propagaban como fuego en paja seca, y la corte, acostumbrada a controlar todo, comenzaba a sentir la incomodidad de no poder silenciar una voz. La incomodidad de Herodes crecía cada día. La influencia de Juan Bautista no disminuía, incluso ante las amenazas veladas y las miradas hostiles de la corte. El pueblo lo admiraba y muchos lo consideraban un profeta de Dios. Sus palabras, aunque duras, despertaban la conciencia y la esperanza. Pero en el palacio, sus mensajes se consideraban una afrenta y una insubordinación. Herodías ya no disimulaba su desprecio. Alimentaba en silencio un ardiente deseo de venganza. Su orgullo herido clamaba justicia, no la justicia divina, sino una justicia moldeada por la sed de acallar la humillación que Juan representaba. Exigía a Herodes que tomara medidas, insistía en que el honor del trono estaba en juego, que la pasividad ante tal audacia era un signo de debilidad. Herodes, dividido entre el respeto y el miedo a Juan y la presión de su esposa, tomó una decisión que consideró equilibrada. Ordenó arrestar al profeta. Quería alejarlo de la multitud, silenciar sus palabras sin derramar sangre. Era una elección que a sus ojos mantenía la paz con su esposa y aún preservaba cierta apariencia de justicia. Juan fue llevado a una prisión en Maqueronte, una fortaleza aislada en las colinas de Perea, lejos de la vista del pueblo. El silencio del desierto ahora era sustituido por el silencio de las celdas. Pero incluso allí, recluido, su presencia seguía inquietando. Los guardias murmuraban sobre él. Algunos se acercaban, curiosos, casi reverentes. Había algo en ese hombre que trascendía los muros. Herodes no lo trataba como a un criminal común. Lo mandaba llamar de vez en cuando, escuchaba sus palabras con atención, aunque no las comprendiera del todo. Algo dentro de él reconocía que Juan hablaba con verdad, y esa verdad, aunque incómoda, tenía peso. Pero Herodías no veía ningún valor en ese cautiverio respetuoso.
Para ella, la prisión era solo un paso, el primero, hacia el desenlace que deseaba. Mientras Juan permanecía preso, el cielo parecía mantener su silencio. No había promesas de liberación ni milagros visibles, solo espera. Una espera que se volvía más tensa cada día mientras la corte tramaba en secreto. Y Herodes, aunque reacio, no se daba cuenta de que su control sobre los acontecimientos era cada vez menor. Si este contenido te está llegando al corazón, puedes apoyar este proyecto donando cualquier cantidad haciendo clic en el botón Muchas gracias. Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias con dedicación. El silencio de la celda de Juan contrastaba con el murmullo ahogado de los pasillos del palacio. Mientras él esperaba en oración, Herodías tramaba en secreto. El encarcelamiento del profeta no había apaciguado su alma. Para ella, la voz de Juan seguía resonando, incluso encerrada entre muros de piedra. Y mientras él viviera, su honor seguiría mancillado a los ojos del pueblo. Observaba a Herodes con atención. Sabía que su marido vacilaba, que temía a Juan y, en cierta medida, lo respetaba. Esa vacilación era un obstáculo para su plan. No podía contar con él para dar el siguiente paso. Tendría que actuar por su cuenta, con astucia y paciencia. Herodías conocía los juegos de poder y sabía que un golpe directo podría fallar. Prefería el camino de la seducción estratégica, silenciosa, certera, irreversible. Así comenzó a planear. Cada gesto, I wrote a little song to remind you. Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Cada palabra, cada acercamiento fue cuidadosamente pensado. Sabía que la oportunidad perfecta no vendría por casualidad. Tendría que crearla, y en su interior ya vislumbraba el momento en que utilizaría lo que Herodes más apreciaba, su vanidad, como cebo para la trampa final. Pero Herodías no estaba sola. Ahora miraba a su hija con otros ojos, esa joven bella y graciosa, cuya danza encantaba a los invitados en las fiestas de la corte, se había convertido en parte del engranaje. La hija era el eslabón invisible entre el honor herido y la venganza planeada. Y Herodías, sin dudarlo, decidió involucrarla en su plan, no por maldad directa hacia su hija, sino por frialdad ante las consecuencias. Para ella, el fin justificaba los medios. El palacio seguía con su rutina de banquetes y discursos, pero entre bastidores el día se acercaba. Herodías esperaba el momento exacto, la ocasión en que el orgullo de Herodes se convertiría en su debilidad, y ella ya sabía cuándo sucedería eso. En la celebración de su cumpleaños, una gran fiesta, con hombres poderosos y vino a voluntad. Un escenario perfecto para manipular palabras, gestos y voluntades. Mientras tanto, Juan seguía preso, sin saber que el destino que se gestaba contra él, en manos de aquella mujer, implicaba más que ira. Era el resultado de un corazón consumido por la amargura y de la frialdad de una mente que sabía esperar el momento adecuado para atacar. El día finalmente llegó. El palacio de Herodes estaba adornado con tapices, frutas exóticas, aromas de especias y platos servidos en bandejas doradas. Era el cumpleaños del tetrarca y no había escatimado en recursos para impresionar a sus invitados. Acudieron hombres influyentes de Galilea, oficiales del ejército y líderes de Roma. El salón se llenó de voces, risas y el sonido continuo de copas chocando. Herodes, vestido con trajes imponentes, era el centro de atención.
Le gustaban esos momentos. Se sentía poderoso, admirado. Olvidaba por un tiempo los dilemas internos y los temores que lo atormentaban. Allí, en ese ambiente preparado para la exaltación de su imagen, su corazón se llenaba de orgullo. Y eso era exactamente lo que Herodías había previsto. Ella circulaba por la fiesta con elegancia y discreción. Sus ojos, atentos a cada detalle, confirmaban que todo estaba según lo esperado. La música fluía, el vino hacía efecto y Herodes, extasiado, reía a carcajadas, como si nada más importara más que esa celebración. Era el ambiente ideal. Y entonces, en el momento exacto, Herodías le hizo una señal a su hija. La segunda parte de su plan comenzaba. La joven entró en el salón con pasos ligeros, moviéndose con gracia. Su vestido brillaba bajo la luz de las antorchas y su rostro mantenía una sonrisa serena. Cuando comenzó a bailar, todas las miradas se volvieron hacia ella como si el tiempo se hubiera detenido. No era solo una presentación, era una actuación cuidadosamente diseñada para cautivar. Herodes quedó encantado. El vino nublaba su razón y los aplausos de los invitados inflamaban su ego. Mientras ella bailaba, él se sentía glorificado, como si aquella belleza ante él fuera un regalo digno de un rey. Cuando la música cesó, hubo un breve silencio. Entonces, impulsado por la vanidad, Herodes se levantó emocionado y declaró ante todos: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Incluso reforzó su promesa con un juramento de que la cumpliría, aunque fuera la mitad de su reino. Los ojos de Herodías brillaron. Era la confirmación de que su plan había funcionado. La trampa estaba tendida. La promesa hecha ante tantos no podía revocarse sin manchar el honor del anfitrión. Y así, entre copas vacías y aplausos ebrios, la puerta de la tragedia se abrió sin que Herodes se diera cuenta. ¿Quieres profundizar tu vida espiritual? Haz clic en el enlace en la descripción del video y obtén tu guía de ayuno y oración para transformar tu vida espiritual. Descubre el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Todos los ojos estaban puestos. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. En ella, la joven, hija de Herodías, se había convertido en el centro de la celebración. Con pasos suaves y movimientos bien ensayados, bailaba ante los hombres más poderosos de la región, hombres acostumbrados al lujo, a la guerra y al mando. Pero allí, en ese instante, todos estaban rendidos al encanto de su actuación. La danza no solo era hermosa, sino también envolvente. El ambiente cargado de vino y ostentación amplificaba cada gesto, cada mirada. La joven sabía exactamente cómo moverse, cómo prolongar los instantes de silencio entre los acordes. Era como si el tiempo se estirara y el aire quedara suspendido a cada paso. Ella no hablaba, pero su cuerpo contaba una historia, y Herodes, hechizado por la imagen que tenía ante sí, no podía apartar la mirada. Herodías observaba en silencio desde la distancia. Su rostro mantenía la serenidad de quien ya sabía lo que vendría. Ella no veía solo un baile, sino el cumplimiento de un plan. Sabía que Herodes, vanidoso y envuelto en su propia gloria, sería incapaz de resistir el deseo de mostrar generosidad ante sus invitados, no solo por admiración hacia la joven, sino por la necesidad de impresionar, de demostrar su poder absoluto. Y de hecho, cuando la danza llegó a su fin, el salón estalló en aplausos. Herodes, tomado por el entusiasmo, se levantó con una amplia sonrisa. Estaba maravillado, y allí, ante el público atento, declaró con voz firme: «Pídeme lo que quieras y te lo daré».
Repitió con énfasis su promesa, cualquier cosa, incluso la mitad de su reino. La promesa resonó entre las columnas del salón. Todos la oyeron. La joven, ahora parada frente a él, recibió esas palabras con aparente sorpresa, pero el momento de la decisión no estaba en sus manos. Sin dudarlo, se retiró de la presencia del rey y corrió hacia su madre. Necesitaba saber qué pedir. Herodías, al verla, no dudó. Su plan había llegado al punto decisivo. Con voz fría y decidida, solo dijo: «Pide la cabeza de Juan Bautista, en una bandeja». La joven no preguntó nada. Solo volvió al salón, ante las miradas curiosas y aún animadas, y con voz firme hizo su petición. Y el banquete, hasta entonces lleno de risas y música, se sumió en un silencio sepulcral. La belleza de la danza había dado paso al peso de la muerte. La joven regresó al centro del salón con pasos lentos. Los aplausos habían cesado. Aún envueltos en la expectativa de lo que ella elegiría, los invitados se miraban entre sí. Pediría joyas, tierras, poder. Era habitual que las promesas de los reyes generaran grandes deseos, pero nadie estaba preparado para lo que oyó. Levantó los ojos hacia Herodes, aún jadeante por el baile, y dijo con voz clara: «Quiero, ahora mismo, que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Por un instante, el tiempo pareció detenerse, el aire se volvió pesado, e incluso las antorchas parecían arder más lentamente. Herodes palideció. El rostro que hacía un momento expresaba admiración, ahora se retorcía de angustia. Su promesa, hecha ante tantos, se había convertido en una trampa para él mismo. No esperaba eso. Y en el fondo, tal vez ni siquiera su conciencia estaba preparada para tanta violencia. Juan estaba preso, pero vivo. Herodes lo sabía. También sabía que el pueblo temía y respetaba a ese hombre como profeta, y más aún, sabía lo que significaba derramar la sangre de alguien inocente. Pero la embriaguez de su palabra, dada ante la élite, los oficiales, los hombres influyentes, lo empujó al límite. Si se echaba atrás, sería considerado débil. Si cumplía con la petición, mancharía sus manos de sangre. Herodías, sentada, observaba sin mostrar emoción. Por dentro, sentía frialdad y satisfacción. El plan había llegado a su punto álgido. Nada más podía detenerla. Herodes, presionado por la vanidad y la promesa hecha, no encontró fuerzas para resistirse. El honor ante los hombres habló más alto que la justicia ante Dios. Entonces, asintió con pesar. Ordenó que uno de sus guardias fuera a la prisión sin demora. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. El silencio se cernía sobre el salón, roto solo por el sonido apresurado de los pasos del soldado. Todos esperaban, como cómplices involuntarios, el desenlace de aquella sombría petición. La joven se quedó allí, inmóvil, esperando. Quizás no comprendía del todo el peso de lo que había pedido, o quizás lo sabía, pero estaba demasiado envuelta en el juego de su madre como para echarse atrás. En cualquier caso, su papel había cumplido, y el destino de Juan estaba sellado. En lo más profundo de su alma, Herodes sintió que había cruzado una línea de la que ya no podía volver atrás. Y allí,
Entre la música que había cesado y las miradas inquietas, la petición mortal se convirtió en sentencia. Las piedras de la fortaleza de Maqueronte guardaban el silencio de la noche. En la celda, Juan Bautista esperaba, como siempre hacía, en oración, en escucha, en esperanza. No sabía lo que se había decidido en el palacio, ni que su nombre había sido utilizado como moneda de cambio en un juego de poder. Pero tal vez, en lo más profundo de su ser, ya presentía que el final se acercaba. El sonido de las sandalias sobre el suelo resonó en los pasillos. El guardia se acercó, con expresión dura, pero con la mirada baja. No pronunció palabras de odio, ni gritó órdenes. Solo anunció la sentencia, con el peso de quien lleva una carga que no ha elegido. Juan escuchó, permaneció en silencio por un instante, y luego se levantó con dignidad. Sabía que su vida no le pertenecía. Había vivido para preparar el camino, y ahora el camino lo llevaba al encuentro de su Señor. En la oscuridad de la prisión, la espada hizo su trabajo. No hubo resistencia, ni lamentos, solo la entrega silenciosa de un hombre que había cumplido su misión con fidelidad. El profeta que había denunciado el pecado con valentía, que había bautizado en el Jordán y anunciado al Mesías, ahora terminaba su viaje con el mismo espíritu de entrega con el que lo había comenzado. La cabeza de Juan fue colocada en una bandeja de plata, tal y como se había ordenado. Un contraste impactante, la santidad de aquel hombre expuesta como un trofeo en una bandeja. El guardia, obediente a las órdenes de Herodes, llevó lo que quedaba del profeta al salón del banquete. La joven, impasible, recibió la bandeja. El silencio volvió a apoderarse del lugar, esta vez más denso, más fúnebre. Sin demora, se lo entregó a su madre. Herodías, por fin, tenía lo que deseaba. Su plan se había cumplido hasta el final. Pero, detrás de la apariencia de victoria, se escondía un alma endurecida, marcada por el odio y el orgullo. Ninguna celebración podría llenar el vacío que crecería en su interior a lo largo de los años. En el palacio, Herodes volvió a su silla, pero no encontró paz. Algo dentro de él se había roto. El brillo de la fiesta había desaparecido y la sombra de la culpa comenzaba a formarse. La voz que antes lo confrontaba desde afuera, ahora resonaba en su interior, y él sabía que aunque Juan estuviera muerto, su verdad nunca sería enterrada. Los días siguientes a la ejecución de Juan Bautista trajeron un extraño silencio al palacio de Herodes. El banquete había terminado, los invitados se habían ido, pero el ambiente de celebración nunca volvió. Algo invisible flotaba en los pasillos, una inquietud que no podía ser silenciada con música, vino o distracciones. Herodes evitaba hablar de lo sucedido. No se pronunciaba ninguna palabra sobre Juan en público, pero en su interior el gobernante se había convertido en un hombre atormentado. Por la noche, cuando el palacio descansaba, revivía los momentos de la petición, de la decisión, de la orden fatal. La imagen de la cabeza del profeta sobre el plato regresaba como un fantasma, como un recuerdo que su mente intentaba expulsar, pero no podía. Herodías, por su parte, no mostraba arrepentimiento. Mantenía la postura de victoria, de quien había defendido su honor. Pero ni ella ni su hija pudieron escapar de la marca invisible que dejó ese acto. La joven, utilizada como instrumento, permaneció a la sombra de la decisión de su madre, cargando un peso que, con el tiempo, haría que su nombre fuera recordado no por quien era, sino por lo que causó. Con el tiempo, se extendieron los rumores. El pueblo murmuraba. Los discípulos de Juan recogieron su cuerpo y lo enterraron con respeto. E incluso en silencio, la ausencia del profeta seguía gritando. Muchos se preguntaban si Dios traería justicia. Otros, si la muerte acallaría de verdad el mensaje que él había proclamado. Pero la inquietud más profunda habitaba en el corazón de Herodes.
Cuando oyó hablar de las obras de Jesús, el nazareno que predicaba. Hi, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. Are you looking for a beach read this summer? May I suggest your big wireless bill? It's got suspense, mystery, a slightly flat, emotional arc, and a shocking twist where you realize you've been overpaying the entire time. Fortunately, though, Mint's story is better. Every plan, $15 a month, even unlimited. That's it. Happy ending. Zero tears. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Con autoridad, que sanaba a los enfermos y enseñaba sobre el reino de Dios, algo se le encogió en el pecho. Murmuró a sus siervos: «Este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos». La culpa había creado en su mente la idea de que Juan había regresado, que su pecado lo perseguiría. Herodes se enfrentaba a un juicio silencioso, en el que el juez era su propia conciencia. No hubo denuncia formal ni tribunal humano, pero en su alma el peso de lo que había hecho ya no podía ignorarse. La voz de Juan, aunque silenciada en la carne, permanecía viva en el espíritu. Y en ese silencio, más poderoso que cualquier grito, Dios comenzaba a escribir la última lección de esta historia, que ninguna injusticia pasa desapercibida y que toda elección, hecha con orgullo y vanidad, algún día exigirá una respuesta. La historia de la hija de Herodías es breve en los registros bíblicos, pero profundamente impactante en sus implicaciones. Un baile, una petición, una cabeza en una bandeja. En pocas líneas vemos el desarrollo de una tragedia moral, donde la vanidad, la manipulación y el orgullo condujeron al asesinato de un justo. Juan Bautista no fue asesinado por la espada enemiga ni en el campo de batalla. Fue silenciado en el salón de un palacio, entre risas y vino, porque se atrevió a decir la verdad. Su muerte es un vívido retrato de cómo el corazón humano, cuando se endurece, puede transformar la belleza en una trampa, el arte en un arma y la celebración en un escenario de injusticia. La joven que bailó tal vez no sabía la profundidad de lo que causaría. Tal vez solo obedeció a su madre sin comprender el peso de sus acciones. O tal vez, envuelta en el ambiente de poder y conveniencia, se volvió insensible al valor de la vida. En cualquier caso, su historia se convierte en una advertencia. No toda obediencia es virtud, y no todo silencio es inocencia. Herodías, presa de la amargura, nos enseña sobre el peligro de un corazón que se niega al arrepentimiento. Cuando la verdad salió a la luz, ella no se humilló. Prefirió silenciar al profeta antes que enfrentarse a su propio pecado. Y al hacerlo, manchó su alma con sangre inocente, creyendo, tal vez, que silenciar la voz de la justicia borraría su culpa. Pero lo que ella silenció en el cuerpo, Dios lo mantuvo vivo en el espíritu. Herodes, por su parte, es el ejemplo de un hombre dividido. Sabía que Juan era justo, le tenía miedo, pero su vanidad, su deseo de complacer y mantener las apariencias, le llevó a tomar una decisión que le perseguiría hasta el final de su vida. ¿Cuántas veces, como él, nos doblegamos ante el miedo a lo que pensarán los demás, en lugar de hacer lo correcto? Esta historia nos invita a la reflexión sobre lo que influimos y quién nos influye, sobre las promesas que hacemos y las motivaciones detrás de nuestras palabras, sobre el peso de las decisiones que, aunque parezcan pequeñas, pueden cambiar destinos, que aprendamos a valorar la verdad, incluso cuando nos confronta, que nuestros dones, como la belleza, el arte, la influencia, se utilicen para el bien, no como instrumentos de engaño. Que tengamos el valor de resistir las presiones, discernir las intenciones y honrar la justicia, incluso cuando ello nos cueste caro. Porque, ante Dios, no importa el escenario, lo que importa es el corazón. Si te ha gustado la historia de Salomé, hija de Herodías, y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto,
Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia. Hi, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. Are you looking for a beach read this summer? May I suggest your big wireless bill? It's got suspense, mystery, a slightly flat, emotional arc, and a shocking twist where you realize you've been overpaying the entire time. Fortunately, though, Mint's story is better. Every plan, $15 a month, even unlimited. That's it. Happy ending, zero tears. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms.